Hola, soy Mauricio Herrera, director del semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, en donde profundizamos en los temas de portada de la edición de esta semana del semanario Universidad. En esta edición, usted puede leer una crónica en un pueblo sin agua, vivir en seco. En La Esperanza de Nicoya, la carestía de agua es tan dramática como en otros 500 poblados del país. Además, luchas ambientalistas se vuelven de alto riesgo en el país, y también el rector y el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica discrepan por el préstamo con el Banco Mundial, y además, convención partidaria definirá en un par de meses candidato del Partido Acción Ciudadana. Y en el fútbol de segunda división, la UCR forzada a jugar final de ascenso. En esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Juan Guailupo, asesor de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, y con él conversaremos acerca de las discrepancias que ha habido entre el Consejo Universitario y la Rectoría de la Universidad acerca del préstamo recientemente aprobado ya por la Asamblea Legislativa con el Banco Mundial. Para esta ocasión habíamos invitado también a la doctora Rita Meoño, miembro del Consejo Universitario, pero a última hora se excusó y avisó que no podía venir a este programa. Entonces, don Juan, es un placer tenerlo en este programa Puntos de Vista para profundizar y analizar un poco más lo que ha sido esta discrepancia que ha habido por la aprobación del préstamo con el Banco Mundial por $200 millones, de los cuales le tocan 50 millones a cada una de las universidades estatales. En términos generales, don Juan, ¿en qué consiste el préstamo? Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas que son de vital importancia para nuestra universidad. El Banco Mundial, de alguna manera, a sugerencia del propio gobierno, años atrás, sugirió como una forma complementaria para financiar nuestros recursos universitarios sin que afecte al FES, fue recurrir al Banco Mundial. Las universidades del CONARE prácticamente han visto involucradas en este proceso, dado que las compromete, y han planeado pues, hacer una serie de proyectos de mejoría académica en sus universidades, desarrollo de los programas de investigación, de docencia, de becas a sus estudiantes, y que pues, de alguna manera significa un gran apoyo para el desarrollo de nuestras universidades. El Banco Mundial, quizás por una larga historia de esta institución, no ha sido vista pues, con buenos ojos en algunos sectores de la universidad. Sin embargo, pues, tendría que decir que la institución Banco Mundial ha cambiado como cambian todas las instituciones a lo largo de la historia, ¿verdad? Un poco más en cuanto a los detalles del préstamo con el Banco Mundial, ¿a qué plazo es que se va a dar este convenio? Y luego también, ¿cuáles son las condiciones básicas del préstamo? El convenio tiene una duración de 5 años. Durante los 5 años, las universidades tienen que haber concluido todos sus planes universitarios, ¿verdad? Con el dinero que tienen disponible o que van a tener disponible. No existe ninguna condición. El préstamo del Banco Mundial no es un préstamo que se hace con las universidades, sino que se hace con el gobierno, en el cual las universidades van a salir beneficiadas. Ese es el aspecto. Por lo tanto, no hay ninguna condición que afecte los recursos de nuestra institución ni afecte el FES, ¿verdad? Tengo entendido que es un préstamo a 30 años, donde los primeros 5 años es un periodo de gracia, y luego son 25 años en los que el gobierno de Costa Rica va cancelando. Sí, es un préstamo, podemos decir un préstamo blando, ¿verdad? Que regularmente no ha sido la característica del Banco Mundial, ¿verdad? Ha sido una peculiaridad realmente
el hecho de que se brinde un préstamo bajo estas condiciones, ¿verdad? Hemos reconocido que muchas veces en Chile o en Colombia el préstamos del Banco Mundial han afectado el rendimiento o la calidad de sus universidades, ¿verdad? O sus problemas. En este caso nosotros pues hemos defendido nuestra autonomía y nuestra capacidad para gestionar los proyectos que nosotros mismos hemos definido. Específicamente el pasado 28 de mayo, el Consejo Universitario emitió un pronunciamiento en el que recomendaba a la Asamblea Legislativa no votar en segundo debate el préstamo. La Asamblea había votado en primer debate el 23 de mayo el proyecto. Incluso diputados como José María Villalta del Frente Amplio lo respaldaron en esa ocasión. Pero el 28 de mayo el Consejo Universitario dice, y lo leo digamos de manera textual, acordó lo siguiente: comunicar a los jefes de fracciones parlamentarias de la Asamblea Legislativa que la Universidad de Costa Rica recomienda no aprobar en segundo debate el proyecto de ley de aprobación del contrato de préstamo número 8194, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para financiar el proyecto de mejoramiento de la educación superior, hasta tanto se excluye el párrafo final del artículo 7. Y dice, ese artículo 7, los resultados del plan de mejoramiento institucional que se desprenden de la presente ley serán remitidos anualmente para su conocimiento a la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, por cuanto, consideró el Consejo Universitario, contraviene la autonomía universitaria consagrada en el artículo 84 de la Constitución. Lo que quería consultarle es, bueno, este fue el pronunciamiento. Al final, este párrafo final del artículo 7 se mantuvo en el proyecto que fue aprobado. ¿En qué medida, en su opinión, y en la opinión también de la Rectoría, esto afecta realmente la autonomía universitaria? Bien, el hecho de presentar un informe a la Asamblea Legislativa desde nuestro punto de vista no afecta a nuestra autonomía universitaria, porque la universidad rinde cuentas como institución pública a la Contraloría General de la República, porque de alguna manera es nuestra obligación hacerlo. Y también así lo establecen otras leyes. La autonomía universitaria es la posibilidad que tiene la universidad de pensar y reflexionar por cuenta propia, sin injerencia de políticas o de poderes en la sociedad, para pensar y reflexionar sobre los temas nacionales. Es la forma a través de la cual nosotros podemos crear conocimiento nuevo, y creando conocimiento nuevo de alguna manera renovamos y actualizamos la calidad de nuestra universidad. Esto de alguna manera está garantizado con el préstamo del Banco Mundial. En ningún momento y expresamente está enunciado en las cosas que hemos suscrito que se respetará lo que establece la Constitución respecto a la autonomía universitaria. Pero si no, digamos, si de todas maneras la universidad tiene que rendir esos informes anuales y en todo momento cuando se lo pida a la Contraloría o alguna otra institución, no sobra el que este párrafo dentro del articulado del proyecto de ley. Digo. No afecta. Mire, en esta época, en este contexto en el cual vemos nosotros que la práctica estatal está de alguna manera filtrada de corrupción o desconfianza, pues yo creo que este artículo, que está acompañando también a otras leyes en esta época, de alguna manera pues es una forma para cuidar de alguna manera los destinos de los recursos públicos. En el próximo segmento, cuando volvamos, ampliaremos un poco más acerca de algunas de las críticas que le han hecho algunos sectores universitarios al proyecto. Al regreso en el siguiente segmento. Muchas gracias. Hola, estamos de regreso en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Guaglupo, asesor de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, y conversamos acerca de la discrepancia que ha habido entre el Consejo Universitario y la Rectoría acerca del préstamo firmado con el Banco Mundial por $200 millones. Don Juan, tal vez si me aclara un punto. En la sesión donde el Consejo Universitario emitió el pronunciamiento recomendándole a los diputados no votar el proyecto por
esta cláusula que estaba en el artículo 7 de que la universidad tenía que informarle a la asamblea de los avances y la ejecución del presupuesto. Tengo entendido que en esa sesión también participa el rector, don Henning Jensen, y que él también respaldó ese pronunciamiento. Pero ¿cómo entender que se respalde el pronunciamiento para que los diputados no voten el proyecto de ley, cuando el rector, digamos, ha insistido en que el proyecto no es lesivo a la autonomía universitaria? El párrafo tercero del artículo séptimo que se introdujo por la iniciativa de un diputado, el rector lo considera que de alguna manera no es importante y en esa medida también aprobaba la posibilidad de que sea eliminado, porque de alguna manera es una actividad que realiza la universidad regularmente y que estamos obligados a cumplir con todo lo que le establece la legislación. La universidad tendrá autonomía, pero no es inmune ni impune a todo lo que establecen las leyes de la República. Bueno, por esa razón, una cosa es de alguna manera estar de acuerdo con la eliminación de ese tercer párrafo, y otra cosa muy diferente era pues de alguna manera o sugerir que la Asamblea no apruebe el préstamo, porque es un dinero que está pues esperado durante muchos años o varios años, ¿verdad?, por las 4 universidades, ¿verdad? Yo diría que pues esta aparente discrepancia es una expresión pues de la libertad de pensamiento que existe en nuestra universidad, y que yo creo que pues un afán constructivo, no es de ninguna manera algo que pueda destruir nuestra universidad como una gran unidad. Estoy seguro que ya aprobado el día de ayer el préstamo en segundo debate, todos estaremos en mejores condiciones para cooperar, para de alguna manera hacer que este préstamo tenga los mejores resultados posibles. Ha habido voces de oposición en algunos sectores estudiantiles y bueno, en algunos sectores académicos y docentes de la universidad. Una de esas voces es, por ejemplo, la doctora Montserrat Zagot, que entre otras cosas, digamos, ha comentado, ha dicho, y lo leo textualmente: en ese sentido, conociendo los antecedentes del Banco Mundial en materia de educación pública, sabiendo que es una de las instituciones financieras internacionales que ha impuesto duras medidas a los países del sur global, provocando hambre y pobreza, entiendo que es uno de los actores cuyas políticas han generado la crisis mundial. ¿Cuáles son, pregunta ella, las implicaciones para las universidades públicas en el corto y en el mediano plazo de tener un socio de esta naturaleza? Y le transmito la pregunta yo a usted también que hace doña Montserrat Zagot. El Banco Mundial no es la entidad que en la década de los 70 y los 80 imponía condiciones a los países como los nuestros. El Banco Mundial hoy en día pues, ha concedido de alguna manera un préstamo blando sin condiciones para que las universidades definan qué proyectos hacer y cómo hacerlos, y cómo bajo su propia autonomía poder definir cuál es lo más conveniente para cada universidad. Por lo tanto, pensar de que el pasado de esta organización está también condicionando este presente, yo creo que eso habría que matizarlo, que había que comprenderlo. Las relaciones económicas que existían internacionales en la década del 70 y 80 no son las de hoy en día, ¿verdad? El Banco Mundial ya no es interlocutor de un país, de alguna manera ha cambiado. Eso también hay que comprenderlo. El hecho de que el Banco Mundial haya negociado, y hemos tenido por espacio de año y medio las 4 universidades con un comité de enlace negociando con el Banco Mundial, de alguna manera, y con el gobierno para ver los documentos que se aprobaban. Bueno, pues han sido largas. Recuerdo yo que, por ejemplo, el manual operativo, uno de los documentos en los cuales se ha aprobado, hemos eliminado 80 páginas, por ejemplo, de algo que no estábamos de acuerdo, y han sido pues largas sesiones y que de alguna manera pues remató en algo que todas las universidades estábamos de acuerdo. Y en ella, en el aspecto fundamental, era la autonomía. Eso teníamos que cuidarlo celosamente. Precisamente en el año 2011, don Henning Jensen, era en aquel momento vicerrector de investigación, ahora nuestro rector en la Universidad de Costa Rica, decía en una entrevista que se le hizo en un periódico nacional: el Banco Mundial no es un banco como cualquier otro, es un banco que tiene una visión de cómo debe caminar la educación y que acompaña sus préstamos de un conjunto de condiciones que se refieren no a la manera de construir la infraestructura, sino a la cantidad de estudiantes que se debe o no admitir, o a que
no se puede hacer investigación básica, sino investigación aplicada, y ojalá que esa investigación venda. Esas son las condiciones del Banco Mundial. Eso planteaba don Henning en el 2011. ¿Cómo varió, digamos, la situación del 2011 ahora para que ahora, en estos momentos, como desde la Rectoría, se apoye plenamente el préstamo? En términos generales, se busca ampliar el cupo, diversificar la formación académica, posibilitar que los estudiantes con precarios recursos puedan mantenerse en la universidad, capacitar y perfeccionar a nuestro personal docente, tener más laboratorios para investigación y tecnología de punta. Esto, de alguna manera, pues, es positivo. Es positivo. Indudablemente, en este proceso largo de negociación que empezó con la administración anterior, habían documentos que efectivamente lesionaban nuestra visión de universidad, sobre todo en la concepción de educación y la concepción de la economía nacional. Esos documentos prácticamente fueron censurados, fueron eliminados, ¿verdad? Porque no estábamos de acuerdo, porque los datos que manejaban eran datos que de alguna manera estaban distorsionando la realidad, y esos documentos fueron pues depurados, podemos decir, ¿verdad? Lo que hoy en día tenemos como el acuerdo con el Banco Mundial ha sido producto pues de largas reflexiones, inclusive pues nada cortesanas a veces discusiones que hemos tenido con los personeros pues del banco, de esta institución. En este proceso, ¿cuáles fueron los mecanismos de discusión, diálogo, comunicación con el resto de la comunidad universitaria para que fuera lo más transparente posible ese proceso de negociación? Ha sido, de alguna manera, esta administración nace ya con este proyecto con el Banco Mundial. Los proyectos inclusive que sustentan el financiamiento de este préstamo no han sido creados y difundidos por esta administración, sino de alguna manera es una continuidad. Respetamos esos proyectos definidos con las unidades académicas y creamos una comisión, apenas empezó esta administración, que éramos una comisión amplia de catedráticos y profesores de las diferentes unidades para evaluar cada uno de los proyectos, los cuales no eran para criticarlos, sino para mejorarlos, ampliarlos, porque habían insuficiencias en términos de la fundamentación de ellos. ¿Y ahí cuáles espacios existieron para, digamos, abrir la discusión frente a estudiantes, frente a sectores diversos de las universidades, docentes, administrativos, en cuanto a los componentes y los contenidos de este préstamo? La vorágine de la forma como se fue convocado la petición de proyectos fue hecho por la administración anterior y prácticamente hoy en día, pues conformando esa comisión que hicimos de personal que evaluara los proyectos, hicimos diálogos con las comunidades, con las unidades académicas, para que con los gestores de los proyectos, los beneficios que iba a obtener, ¿verdad? Y cada unidad académica pues ha debido también a su vez difundir en su personal o en sus estudiantes estas acciones que se iban a hacer. Yo creo que ese proceso se ha ido haciendo. Para profundizar en los detalles de lo que se va a obtener con esos préstamos, vamos a discutirlo precisamente en el próximo segmento de su programa Puntos de Vista cuando volvamos de estos mensajes. Muchas gracias. Hola, estamos de regreso en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Hueglupo, asesor de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, y conversamos acerca de la discrepancia que ha habido entre el Consejo Universitario y la Rectoría acerca de la aprobación del préstamo de $200 millones con el Banco Mundial. Don Juan, tenemos entendido que este proyecto hace énfasis importante también en las inversiones que se puedan hacer en sedes y en laboratorios y en la expansión de la capacidad de matrícula de las universidades y específicamente la Universidad de Costa Rica. ¿Nos podría ampliar un poco más acerca de qué proyectos, algunos proyectos que se espera consolidar o algunas metas que se espera lograr con este préstamo que se acaba de aprobar en la Asamblea Legislativa en segundo debate? Sí, las sedes de nuestra universidad ocupan una atención preferente dentro de la actual administración. El 20%
aproximadamente de todo este préstamo que se va a recibir del Banco Mundial está destinados en proyectos de las sedes en nuestra universidad, ¿verdad? No es el 50% porque obviamente las capacidades y necesidades que se tienen en la universidad, en la sede de Rodrigo Facio frente a las otras, significa pues un monto realmente significativo, ¿verdad? Los proyectos que se van a hacer no son exclusivamente de infraestructura, aun cuando hay proyectos de infraestructura, hay equipamientos, hay desarrollo de construcción y de laboratorios, se van a hacer investigaciones, van a abrir nuevos programas interdisciplinarios en las sedes, lo cual pues de alguna manera merece realmente una especial atención, ¿verdad? Y las artes también van a estar de alguna manera comprometidas. No hay ninguna prácticamente actividad dentro del quehacer universitario que no se sienta de alguna manera afectado beneficiosamente con los proyectos del Banco Mundial. Quizás no sean todas las unidades académicas que reciban, pero es una especie de anticipar este desarrollo que vamos a tener. Dentro de la presentación del proyecto de ley plantea lo siguiente, dice, los subproyectos de la Universidad de Costa Rica incluyen incrementar acceso y cobertura en ingeniería en sus 5 sedes regionales, en las distintas ramas de la ingeniería, así como biología en la sede de Rodrigo Facio, fortalecer la investigación y la innovación tecnológica en sus centros de ciencias de movimiento humano, hidráulica, mecatrónica, ciencias, ingeniería de materiales, ciencias ambientales, aplicaciones de ciencias farmacéuticas, atómicas, nucleares y moleculares a la salud, neurociencias, eficiencia energética y la creación de una red de investigación que integre, dice el proyecto de ley, ciencias básicas, ciencias alimentarias y ciencias de la salud, y también propone incrementar la infraestructura y mejorar la calidad de los programas de artes musicales, tecnología alimentaria y salud, y fortalecer los sistemas de información para la toma de decisiones. Da la impresión que hay un fuerte énfasis en ingenierías, ciencias básicas, pero no tanto así para letras, ciencias sociales. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, las ciencias sociales tienen un desarrollo bastante importante en nuestra universidad. Quizás estas especialidades que usted ha mencionado son especialidades que consumen una gran cantidad de recursos, pero eso no significa que las ciencias sociales estén invisibilizadas o no tomadas en cuenta. Se está construyendo un edificio, ya empezó el edificio, próximamente, dentro de pocos años, un año me parece, o año y medio, tendrá el edificio de ciencias sociales, el cual tendrá prácticamente condiciones para el trabajo cotidiano de estudiantes, investigadores, profesores. Eso no está siendo descuidado de ninguna manera, solamente que eso no forma parte del proyecto del Banco Mundial, sino están con otros proyectos dentro de la actividad regular de financiamiento de actividades y de proyectos que tiene la universidad. Al final, vamos a ver, dentro de los 30 años totales del préstamo, de los cuales 5 años es para hacer los desembolsos y la ejecución de los recursos, pero digamos, al final de esos 5 años, donde se han hecho las inversiones, ¿a qué universidad se aspira? ¿Cuál es la universidad que las autoridades en este momento quieren ver concretada al final de este periodo? La Universidad de Costa Rica tiene dentro de los rankings internacionales un papel destacado, un puesto muy destacado. Con estos proyectos de alguna manera creemos porque no dominamos de alguna manera las estadísticas ni los procesos que ocurren en otros contextos, pero de alguna manera que estar actualizados en el ámbito de la investigación, la ciencia, la tecnología. Con ello queremos dar, de alguna manera, pues, la educación se ha convertido hoy en día quizás en el pilar para el desarrollo de los pueblos. Ya no es como antes que se pensaba que la cantidad de recursos o la industria era el factor fundamental para el desarrollo de los pueblos. Hoy en día la educación es la fuente fundamental para propiciar el desarrollo de nuestros países. Yo creo que de alguna manera mejorando nuestra educación, teniendo profesionales más actualizados en el mundo, podremos ser más competitivos en el plano nacional e internacional. Y esa competitividad no solamente se refiere pues a producir más como regularmente se piensa, sino tener capacidad creativa, innovadora, ¿verdad? Que es básicamente pues lo que de alguna manera la educación propicia. En un ranking de varios miles de universidades del continente, la Universidad de Costa Rica aparece en una posición de bastante privilegio
en la 515, me parece que anda por allí. Al final de todas estas inversiones, ¿ustedes esperarían que la Universidad de Costa Rica en general y las de Costa Rica, de las de todo el país, las estatales, mejoren su colocación en esos rankings internacionales de calidad de las universidades? Nuestro propósito no es estar mejor ranqueados, ¿verdad? Nuestro propósito es brindar una mejor educación para nuestro pueblo. Esa es la idea fundamental. Teniendo tantos recursos disponibles y mejorando nuestros sistemas de enseñanza, investigación y extensión, de alguna manera, o acción social, prácticamente vamos a tener una mejor universidad para nuestro pueblo. Eso seguramente se va a expresar en los rankings, aun cuando sigue siendo nuestro propósito no estar, pues no es el ganar un mejor ranking, no es nuestra intención. No estamos compitiendo con otras universidades, estamos de alguna manera propiciando una mejor educación que nuestro pueblo se merece. El proyecto también plantea como objetivo incrementar el acceso y la retención de estudiantes con un incremento del 21% de estudiantes universitarios durante la vida del proyecto, impulsando el desarrollo en las regiones de Costa Rica, haciendo énfasis en calidad y relevancia de la educación. Ese aumento de la cantidad de estudiantes, en concreto, como con qué iniciativas específicas se espera aumentar esa cantidad de estudiantes que actualmente hacen uso de los servicios de la universidad. Bueno, pues hay muchos estudiantes que ingresan y no tienen la posibilidad de poder continuar sus estudios. Bueno, pues nuestra universidad, con estos proyectos que se tienen con el Banco Mundial, va a buscar, adicionalmente a los planes que regularmente tenemos, darle una mayor seguimiento, continuidad y apoyo a estos sectores, como pueden ser la población indígena, que los estudiantes que ingresan a la universidad, como aquellos que tienen recursos pues muy precarios. Entonces, de alguna manera, retenemos, fortalecemos la capacidad de permanencia en la universidad y de alguna manera estamos incrementando también la de ingreso a nuestra universidad. Don Juan, le agradezco muchísimo su presencia en este programa, en su programa Puntos de Vista, y a ustedes les pedimos que nos acompañen de nuevo en otro programa Puntos de Vista la próxima semana. Muchísimas gracias.